Hola a todos, sean bienvenidos a Princess News. Hoy tenemos una temática especial. Tenemos dos invitadas de Clubes TED. Con nosotras, con Ari, tenemos a una invitada súper mega importante. Pero primero queremos agradecer a las chicas de detrás de cámara. Queremos agradecer a las chicas de detrás de cámara que hacen que todo esto sea posible. Redoble de tambores. Aplausos, por favor. Que conste que More puso todo su cuerpo para que estar agachada, así que se merece un aplauso. Bueno, hoy te vamos a hacer una entrevista y un par de preguntas sobre tu experiencia en los clubes TED. Bueno. ¿Cómo fue tu charla, el proceso? ¿Estás lista? Sí. Bueno, Ari. Con la primera entonces. Dale, vamos. Bueno, la primera es, ¿cómo decidiste el tema para tu charla? ¿Cómo decidí? Uy. No, primero no decidí. O sea, estaba entre dos cosas. Una, creo que era como que empecé a hablar de las energías y de la nada soy muy energética, entonces empezamos a hablar de las malas vibras y ¿qué más? Malas vibras, de la energía que podía sentir de una persona y después, al mismo tiempo, estaba como atravesando un duelo, entonces como que empecé a escribir de la nada, empecé a escribir paralelo a eso, sin mostrarle a Horacio. Uy. Y un día, cuando estábamos presentando los trabajos, agarré y presenté... ¿Es un ensayo? ¿Cómo un ensayo? Ah, listo. ¿Vos me estás cargando? ¿Vos me estás jodiendo? Nunca hicimos esto. Jamás me enteré que hacíamos ensayos. Sí. No, porque en producción lo hacemos siempre. Bien. Va de vuelta la pregunta, porque ahora ya sabe la pregunta. Bueno, listo. ¿Tardó en pensarla? Sí, aparte, escúchame, fue hace 84 años ese trabajo. No sé si viste que yo te decía. Bueno, de última me lo puedo llevar así. Mientras no se desenchufe, boluda. Ay, Dios. De la nada, la piba. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo decidiste el tema para tu charla? Bueno, primero había hecho una charla de las energías, de las malas vibras, de lo que podía presentir de una persona y cómo me afectaba eso a mí. Y paralelo estaba atravesando un duelo y hice como lo mismo que me pedía en el trabajo práctico sobre lo que a mí me estaba pasando personalmente. El día que tuvimos que exponer, la primera vez que hablábamos de las charlas, presenté esto de las malas vibras. Y me hice un costado y me pareció como insuficiente a lo que estaban hablando los demás, como que quedaba muy chica. Entonces lo que hice fue, terminó la clase y hablé con Horacio y le dije, Horacio, tengo otra charla. Horacio me quería matar, pero le dije, tengo esto que está como que le falta, pero está. Se la presenté, le gustó y me dijo, deja esto y anda con esto. Entonces ahí fue como el cambio que hice y ahí preparé esa charla. Sí, a nosotras nos había surgido la duda, mientras que escribíamos las preguntas, de que habrá pasado que capaz ella está con un tema como te pasó a vos, que justo cerraste, le hiciste perfecto porque nos diste la respuesta de la próxima pregunta.
porque dijimos, ¿será que puede ser, está la posibilidad de que tengas todo cocinado y a último momento, no sé, te das cuenta qué te pasa, qué te falta? ¿Vos sentiste qué sentiste a comparación de las otras que te hizo cambiar la charla? Sentí que cada uno cuando hace una charla TED es como que podés hablar de un tema que no te digo que seas vos sola la que sepa de ese tema, sino que es como que podés hablarle a los demás de algo que te pasa a vos, o sea, solamente a vos. Y cómo lo vivís vos. Entonces, por eso fue como que la cambié bruscamente porque dije, no sé si le pasa al otro, pero a mí me pasa y es mi historia y la quiero contar lo que a mí me afecta y cómo lo puedo solucionar. Entonces me pareció como que ese cambio y el empujón de Horacio a decir, no, Cela, creo que era lo que me faltaba. Por eso como que la tenía media escondida. Claro. Y me imagino que hablar en público de todo lo que te estaba pasando fue re difícil, ¿o no? Sí, sí, porque yo soy muy de hablar en público, o sea, no tengo vergüenza, no tengo nada. Pero justo ese tema es como que no sé si podía hablarlo mucho. Me costaba un montón, aparte la mayoría de la gente no sabía eso. Entonces es como que me pareció bueno. Aparte, estaba llegando al final de mi secundaria, por así decirlo, y como que cerrarlo con eso era decir, bueno, yo también pasé todo esto en la secundaria, mientras iba al colegio, tenía mis amistades, soy así de social, entonces me pareció genial. Me costó horrores igual, pero me pareció buenísimo. Y durante la charla, en el momento que la diste, porque vos primero la viste en vivo Sí. y después se hizo lo de la grabación, ¿hubo algo inesperado que tuviste que manejar en el momento? No sé, alguien en el público o a vos, no sé, te olvidaste o sentiste que no podías seguir al ser un tema tan serio. Sí, re. Re porque tenía a mi abuela en el público. Bueno, mi charla Sí. se trata sobre mi abuela, obviamente. y Sí, su hicimos la enfermedad. tarea, la vimos. Y la tenía en la primera mesa. O sea, era detestable esa situación porque ella no entendía de lo que yo estaba hablando. Al principio era como que, ¿qué está diciendo esta piba? No entiendo lo que está hablando. Y entonces al final, cuando yo le muestro a ella que es hacia ella la que estoy hablando, como que creo que fueron 10 segundos de la gente que se para, la aplaude, ella sin entender, ¿viste? Ella se creía una estrella. Entonces, ahí fue cuando dije, bueno, lo entendió. Y cuando vi que toda la gente le aplaudió y todo, fue como que eso fue lo que más como vergüenza me dio, o un miedito que me hizo, creo que perder un poco, pero nada, lo resolvés ahí en el momento. Qué lindo. Qué lindo porque aparte hablar de ella en esa charla y que todos aplaudan para ella tuvo que ser un momento hermoso. Sí. Entonces, con esto también responde la otra pregunta, que es, cuando sentiste todo eso, Sí. ¿cómo fue tu experiencia? Con la charla, con todo, con el momento de tu abuela, con los aplausos, después Mira, de la charla. La previa, la post. sí, la previa es como que no le estaba dando mucha importancia a lo que iba a pasar o con lo que me iba a quedar. Sentí como que iba a ser algo más, una charla, mi familia que se emociona, yo que estoy emocionada y nada. Como que pensé que iba a ser algo así, muy tranquilo. Me pasó que hice un tema tan delicado, como que tan una herida que teníamos todos los de mi familia, y el hacerla, el post fue como que estaba buenísimo porque lo poníamos en la tele, ya estaba en YouTube y lo demás, lo poníamos en la tele y lo mirábamos como diciendo, es verdad, a todos nos pasa esto. Y es hasta el día de hoy que agradezco literalmente haber hecho esa charla porque prendo la tele y sé que está mi abuela en el público y sé que estoy yo diciendo algo que no había dicho hace, no sé, más de 10 años y el haberlo dicho enfrente de ella fue buenísimo. O sea, fue como que necesitaba verdaderamente descargarme para bien. Entonces lo guardo, pero eternamente está en favoritos de YouTube.
La amo esa charla y toda mi familia hoy la ve todo porque sabemos que ella estaba en el público y que lo disfrutó, porque ella salió y se creía Mirta Legrand. O sea, ella decía, me aplaudieron. Y yo tipo, sí, te aplaudí. Le diste el momento de Le di un brillar. momento de fama y eso, pero me lo guardo, pero para siempre. Fue fenomenal. Es hasta el día de hoy que me preguntás qué es lo mejor que hiciste en la secundaria, es eso, o sea. Y ahora, pasado 3 años desde que diste la charla, más o menos son 3 años, ¿hay algo que vos sentís que podrías cambiar o mejorar? Aunque yo siento que creo que para vos fue como perfecta. ¿Vos sentís que habría algo que le podrías agregar ahora como una persona ya más grande, más madura, con más experiencia? Y yo creo que la hice en el momento en el que estaba, sin pensar en lo que podía llegar a pasar. Capaz que es lo único de lo que me puedo arrepentir. De decir, le hubiera agregado un poco más de... En mi charla, básicamente, lo que trato de explicar es que nada es para siempre, pero bueno, que para mí, obviamente, va a ser para la eternidad. Hoy, para mí es un poco distinto eso. Pero bueno, con el cambio, la madurez que uno tiene con los años, creo que es como lo más difícil de entender. Y yo siento que el Amore de 17 no lo iba a entender. Entonces es como que así para el año en el que lo viví, para el año en el que lo hice, para mí está perfecta. Si me decís hace hoy una charla, y sí, te la hago totalmente cambiada, obviamente te la muevo por todos lados, pero la que hice en ese año es tal cual para ese año justamente y para lo que estaba viviendo. Y hablando de la charla, tenemos un clip que no sé si las chicas de producción después lo pueden poner. Así reaccionás también. Lo vamos a estar escuchando y lo van a pasar por las cámaras. A ver. Nos ponemos a pensar Pipi cucú. qué tan valiosos somos o que hoy podemos llegar a tener a alguien y mañana no. Entendí que tenemos pruebas en la vida que son difíciles de superar. Algunas con un corto tiempo y otras con un largo tiempo. Ya que no todos los días nos ponemos a pensar qué tan valiosos somos o que hoy podemos llegar a tener a alguien y mañana no. Entendí que tenemos pruebas en la vida que son difíciles de superar. Algunas con un corto tiempo y otras con un largo tiempo. ¿Y cómo se sintió volverte a escuchar? Una voz de niña tenía. Esa voz. Sí. No, creo que esa fue la primera vez que la hice. Estaba re nerviosa, pero muy nerviosa. O sea, no podía más de los nervios. Y eso que no tenía nadie, o sea, tenía compañeros que la venían escuchando hace rato, pero sí, me da como medio algo. Y a nosotros que tenemos la experiencia próxima, ¿qué nos podrías recomendar? No sé, en algo que a vos te hubiera gustado que te hubieran dicho. ¿Algún consejo? Y que hagan lo que les gusta. Si tenés capaz que algún tema, algo que no sabes si hacerlo, no hacerlo, si te da un poquitito de vergüenza, es ese. O sea, literalmente es ese. A veces es como que no sabes si hacer algo o no lo haces, por miedo a que lo que puedan decir, porque, no sé, te tomen como lástima. Es lo mejor que podés hacer. Si hay algo que capaz que el otro no lo sabe, algo que te pasa a vos, está buenísimo decirlo. Porque después es como que el otro termina entendiendo a veces tus reacciones, tus formas de ser, o por qué sos así. O lo mismo, dedicársela a alguien. Nunca pensé en una charla TED, en los ejemplos que me mostraban, nunca veía una charla TED dedicada a una persona en específico. Y siento que está buenísimo eso, porque estás hablando sobre un tema que vos lo sabés o sobre una confianza o algo que vos tenés con una persona y está buenísimo hacerlo. Yo siempre dije, si tenés que hacer una charla, tenés que hacer de lo que vos te gusta, de lo que vos sientas que sos el fuerte en hablar. Parece lo mejor que podés hacer. Claro.
Yo siento igual que si yo tuviera que hacer una charla estaría con 30 temas en la cabeza y no sabría con qué cerrar. Sí, todos estuvimos Debe con ser 30 muy temas difícil en la elegir. cabeza. Sí. Es muy complicado. Más o menos, ¿en qué momento del año arrancó el proceso? Uy. Te diría que a mitad de año, me parece. O un poquito más adelante. Ya empieza el año, ¿viste? Y ya decís las charlas TED, quién la hace. Y después habrán pasado de que empezamos las clases, creo que 4 meses, más o menos. Y empezamos. Fue un proceso largo igual, ¿eh? Sí. Bastante largo. De ver muchos videos, de ver ejemplos de ex compañeros. Es como que era mucha información y después hacer la tuya. Pero sí, duró más de medio año, me parece. Más. Y tus compañeros, los que no hacían la charla, ¿cómo era? ¿Cómo la mirada del otro? ¿Era como, uy, mirala esta que hace la charla? ¿O era como más una admiración? ¿Vos sentías que era No, más tenés así? de todo. Tenés de todo. La verdad es eso. Hay compañeros que no lo hacen porque ni siquiera lo piensan o no les parece. Después tenés compañeros que sí tenían ganas y después como que se dan abajo y dicen, no la hago y listo. Y la mayoría de mis compañeros, cuando se enteraron que estaba hablando de este tema, era, che, boluda, o sea, ¿qué? No sabía esto. O mismo unas compañeras amigas que tenía ahí rondando en el curso, me decían, una en particular un día vino y me dijo, no sabía que tenías a tu abuela enferma. O sea, nunca nos contaste. Y yo, bueno, chicas, no siento que sea tan importante el contárselos. Me dice, pero no nos contaste nunca. Y yo, no sé, nunca vi el momento para contárselos y me parece buen momento para que se enteren. Pero nunca, con ese tema nunca tuve problema. No sé mis otros compañeros, pero a mí particularmente fue más una sorpresa decir, che, no me contaste esto. Y yo no sabía, me había olvidado. Y con todo esto que te pasó, de la experiencia de preparar un montón de meses la charla, la opinión de la gente y que quieran saber qué te pasa en tu vida, ¿qué aprendiste? ¿Qué enseñanza te dejó? Lo mejor que me podría haber enseñado esto es que está bueno siempre, en mi caso, si tenés una persona enferma o algo, está buenísimo hablar con la persona y contarle y decirle cómo te sentís. En mi caso, bueno, aunque la persona no lo entienda, o en esos segundos de entender, está buenísimo hablar. Como que la mejor enseñanza que me dejó es hasta el día de hoy, que creo que soy la única de los 15, 16 familiares que somos, que pudo hablar y pudo contar un poco de lo que me pasaba, de cómo lo transitaba. Y hoy soy la única que hablo del tema y no me largo a llorar, ¿eh? Es algo que como que me saqué un peso de encima. Está buenísimo. Es la mejor enseñanza que me dejó. Y hoy en día si me molesta algo o siento algo o necesito decirte algo, te lo voy a decir. Es como que es lo que mejor me dejó. Siento que tengo que hablar y decirte las cosas, cómo me pasan. Y no me arrepiento para nada, nada. Bueno, te felicito también a vos por este acto de valentía y también te felicito y te agradezco por haber venido al stream. Gracias. Y por darnos la oportunidad de entrevistarte y saber un poco más de tu historia y de tu proceso. Y hasta acá llegamos con la entrevista. Espero que la hayas pasado bien. Genial la pasé, me encantó. Excelente, es lo importante, que la pases bien. Gracias. Bueno, vamos a un corte y después venimos con la próxima invitada. Chao. Adiós. Esto es lo mío, ¿eh?
Bueno, hola, acá estamos después del corte con nuestra otra invitada. Bueno, ella es Lourdes Mar, así que nada. Ella, bueno, como ya saben, estamos entrevistando sobre las charlas TED a personas que las hicieron. Y nada, la primera pregunta que tenemos es ¿cómo pensaste el tema de tu charla? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Si fue lo primero que pensaste o tuviste otras ideas? Estaba entre muchas opciones y estaba como con dos ideas principales, que era bueno la que hice y otra que era sobre los scouts y la vida en servicio y todo eso. Pero en ese momento como que lo que más me interpelaba a mí quizás era un poco esto de la autoestima, del fijarse en el otro, de asegurarse que quien tenemos al lado esté bien y ser conscientes de cómo se siente el otro y uno mismo también. ¿Pensaste en cambiar el tema a mitad del proceso, a mitad que estabas haciendo la charla? ¿Dijiste, ay, no, me arrepiento de otro y después volviste? ¿O siempre tuviste en claro eso? Sí, porque me da un poco de vergüenza quizás como mostrar esa parte mía como tan insegura, tan vulnerable. O sea, me daba realmente mucha vergüenza. Y de hecho, no sé si el profe se acuerda, pero yo tenía 2 charlas escritas como en simultáneo. Y hubo un día que me dijo tipo, no, es por acá y seguí por acá y mandale, y me mandé. Y ahí está. Me encanta que hayas podido vencer ese miedo a mostrarte vulnerable, porque creo que es algo que, al menos en esta edad, tenemos la mayoría de los adolescentes, y me encanta que hayas podido romper con eso. Y bueno, otra pregunta es si cuando estabas arriba del escenario contando tu charla TED, si surgió algún imprevisto o algo que no hayas planeado, o todo fue como lo tenías en tu cabeza y fue así perfecto. Me largué a llorar llegando al final de la charla porque fue medio un poco como, no sé si exponerme, pero era esto de mostrarme tal cual todo lo que me pasaba en la cabeza. Y me largué a llorar y me quería morir en ese momento porque era como, estoy llorando frente a mis profesores, a los directivos, a mis amigos, a mi familia, o sea, era como un montón todo. Pero fuera de eso, la verdad que a mí me encantó cómo salió la charla. Creo que el llanto fue lo que le dio un poco el toque a la situación, pero fuera de eso, la verdad que todo lo demás estuvo increíble. Bueno, genial. Y si al día de hoy te preguntarían, ¿mejorarías algo de esta charla o la cambiarías algo? ¿Tenés algo pensado? La verdad, no te sé decir con certeza algo que cambiaría, pero sí seguramente muchas cosas que pensaba en ese momento y las pienso de forma quizás más madura. Como no tan como esto de, yo en ese momento para mí era mostrarme totalmente vulnerable y no sé si era mostrarme vulnerable, era mostrar lo que soy y claro, qué sé yo, eso no está mal. No. Entonces como que quizás lo hubiese llevado por un lado un poco más, no sé si la palabra sería seriedad, pero como más segura de lo que estoy diciendo. Claro. Y bueno, aparte de eso que nos estás contando, que ahora ves ese momento de otra manera, ¿crees que hay alguna otra cosa que te haya servido para tu crecimiento personal o que te haya enseñado algo que podés representar ahora en tu vida? Perdón, ¿me repetís? ¿Sí crees que hay algo que te enseñó dar la charla TED que te haya ayudado a tu crecimiento personal? Yo creo que al momento de empezar el proceso de dar la charla TED y que mis compañeros escuchen las cosas que me pasaban, mismo hablarlo más con mi familia y eso, literalmente me dejó esa enseñanza, el hablar, porque el hablar te permite como que el otro te escuche como con... no sé cómo decirlo. Como lo querés decir verdaderamente, digamos. Claro, o sea, no... Bueno, eso, que el otro te escuche y eso también es como te estoy hablando, ayúdame. Y creo que el momento en que di la charla TED fue un poco como darme cuenta de que realmente yo no estaba sola. Yo en ese momento me sentía totalmente sola y listo, yo puedo con todo. Y ese día fue como, darme cuenta de que no estaba sola, de que yo no podía sola con todo y de toda la gente que me rodeaba, que me estaba acompañando y me sigue acompañando día a día. Eso. Wow. Qué lindo lo que decís. Sí. Cómo con una charla se puede transformar todo lo que decís, ¿no? Sí, totalmente. Esas que te puede dejar, claramente como estabas diciendo. Me parece muy lindo. ¿Qué le recomendarías a alguien que está pasando por tu misma situación? Que capaz no tiene
no se encuentra con esas personas que pueden ayudarla o, bueno, como vos contaste que en su momento alguien te dio una mano, por así decirlo, que es un hombro para que te escuche, para desahogarte. La verdad es muy difícil en ese momento como darse cuenta de que uno nunca está solo, porque por más de que uno lo sienta, uno realmente vive rodeado de gente. O sea, por una cosa o por otra, tenés gente a tu alrededor, ya sea por el colegio, por, bueno, en mi caso el trabajo, la facultad, las actividades que hacemos fuera del colegio, nuestra propia familia. Siempre va a haber al menos una persona en la que vos puedas acercarte y decirle, che, hoy me siento re mal, necesito llorar 3 horas seguidas. Es un poco también animarse a abrirse y, como decía antes, un poco ser consciente de cómo realmente uno se siente y hacer algo con eso. O sea, como no dejarse estar, por así decirse. Bueno, ¿y qué sentís que capaz que tiene que concientizarse más o mostrarse más sobre tu situación, sobre estas cosas que pasan, sobre no encontrar a quién hablar estas cosas? Si pensás que se tendría que plantear, no sé, como por ejemplo capaz en la escuela, si estaría bueno que se planteen que cuando uno lo necesite hay alguien que está para cada uno. Sí, obvio, para mí, o sea, debería ser, no sé si obligatorio en todas las escuelas, pero sí que haya un lugar donde vos sepas que podés ir y hablar y llorar si necesitas llorar, o no sé, en el momento no te sale hablar, bueno, estar en un lugar tranquilo como para poder sentirte quizás un poco más seguro y ahí animarte a hablar. Eso. Y, perdón. ¿Me repetís la pregunta? No, nada, si pensás que hay que mostrarlo más esto. Ahí va, eso, me había olvidado lo que iba a decir, perdón. Que también uno tiene que ser más como consciente al momento de acercarse al otro, porque como decía antes, a veces es muy difícil uno empezar a decir, che, hoy me siento mal, pero quizás uno como amigo de esa persona se siente mal si lo ves que, no sé, de la nada faltó a 3 juntadas, no sale más, lo ves así medio con actitudes raras, animarse uno a acercarse y preguntar y como darle el pie a la otra persona para que pueda decir, sí, la estoy pasando re mal. Nada, un poco de eso también, ser un poco más empático. Creo que eso es muy importante, más que nada, también ponernos en el lugar del otro cuando nos cuenta la situación, ¿no? Obvio. También. Porque creo que capaz que cada uno con su propia situación puede estar viviendo diferentes cosas y tiene también capaz una respuesta diferente. Entonces capaz que poniéndonos en el lugar, pensando cómo nos sentiríamos nosotros si estuviéramos en esa situación, siento que capaz que podemos llegar a conectar mucho más con la otra persona, haciéndolo sentirse más seguro, más cómodo, Total. capaz. Sí. ¿Sentís que la charla marcó un antes y un después en tu vida? Hablando de este tema, ¿no? Claramente. Sí, completamente. Para mí ese día fue como, no sé si un cierre a toda esa situación, porque hay días hoy en día que a veces como que me agarra un poco como una recaída, llamémosle. Pero para mí ese día fue como, bueno, listo, a partir de ahora solo te queda mejorar. Tipo, no, basta de bajón, basta de toda esa situación. Porque también, repito, era un poco darme cuenta de esto de que no estaba sola, de que tenía contención, de que tenía dónde apoyarme y bueno, nada, usar esas herramientas que realmente tenía para salir adelante. Digamos que cambió todo radicalmente, como sí, el sol, la luna, todo de un día para el otro, ¿no? Sí, total. Y en el momento que vos estabas ahí hablando, contando tu situación, ¿qué se te pasaba por la cabeza? No sé, capaz, yo creo que si yo estuviera en esa situación, capaz que pensaría lo que pensarían los otros, no sé, contame. Sí, la verdad que en ese momento lo único que pensaba era la cantidad de personas que me veían día a día dando esa charla. Era un poco como esa sensación como rara de, ok, bueno, listo, ya lo estoy haciendo, claro. Escúchenme. Pero sí, fue un poco raro, pero fue una muy buena experiencia, la verdad. Me gusta. Ya estabas ahí, ya no quedaba otra. Sí, no, ya no podía salir corriendo tampoco, no era opción. Y al día de hoy, si te dicen,
Mira, tenés que hacer, bueno, si querés, ¿no? Otra charla. ¿La harías de lo mismo, viendo desde otro punto, o ya sería otra cosa completamente distinta? No, buscaría otro tema, totalmente. No porque no crea que siga siendo importante, al contrario, sigue siendo recontra importante, pero me parece que hay otras personas que pueden hablar de eso y me parece que yo puedo aportar mi punto de vista, bueno, mi idea en sí, a otra cosa que quizás hoy en día me repercute más. Claro. Y desde tu experiencia dando la charla TED, ¿qué nos podrías recomendar? Porque nosotros el año que viene, algunos de nosotros van a tener que dar esta super charla y ponerse en tu lugar. Y nada, ¿qué nos recomendarías para ese momento? La verdad que hagan lo que ustedes quieran, que hagan la charla como a ustedes se les ocurra, obviamente siguiendo las ideas que le puedan dar los profes o que bueno que ustedes vayan teniendo a medida que escriban la charla, pero que la hagan de lo que ustedes quieran, de lo que ustedes sientan realmente, porque eso es lo que les va a permitir que sea más sencillo al momento de escribir y más sencillo al momento de acordarse de la charla y poder decirle a la gente. O sea, si uno está hablando de lo que le gusta y de lo que siente realmente, es eso lo que te permite que después sea un poco más llevadero y disfrutable el momento de dar la charla. Bueno, ahora vamos a pasar un clip de lo que fue tu charla. A ver, lo esperamos. Sí, producción. Hubo una persona que se dio cuenta bastante rápido de lo que me pasaba y se animó a sentarse a mi lado y con mucho cariño y paciencia me dijo, ¿está todo bien, Lu? Tratando de modular por la cantidad de llanto acumulado que tenía, le dije que no estaba todo bien, que aunque parecía que estaba todo bien, no lo estaba. Esta persona me acompañó a lo largo del campamento y cuando volvimos a Capital me incentivó a que lo hablé con mi familia. Está. Wow, qué emocionante. momento. Sí, no. Emociona totalmente. ¿Sentís que esta persona marcó un antes y un después en lo que fue toda tu historia con esto? Sí, de hecho sigue siendo mi mejor amiga y fue una de las únicas personas que sentí que nunca, en ningún momento me soltó. Y nada, realmente le estoy totalmente agradecida porque creo que, de nuevo, o sea, siempre fui una persona que no me costó llorar o como decir, che, me siento mal, pero era un momento en el que, o sea, yo sentía que no podía hablarlo con nadie y que ella se haya acercado y haya dicho esto de ¿está todo bien? Es como, ay. Sí, no, a veces no, es no una está todo simple bien. pregunta que Sí. te rompe al medio, Y pero que es lo que aparte- más necesitas. Y aparte es una pregunta que tenemos todos como muy automatizada, tipo, buenas, ¿todo bien? ¿Todo bien? Es como que, no sé, es una pregunta que sale sola cuando saludas a alguien y que en realidad tiene un peso importante. Es, che, ¿todo bien? Nada, es un poco eso. Es como tomarse el tiempo, preguntar seriamente, no al pasar por saludar a una Claro. persona. Sí, total. Wow, qué importante es tener a esas personas al lado, ¿no? Me imagino que ella también se habrá sorprendido a la idea. Uno siempre pregunta, ¿estás bien? Y que un día te digan, Sí. no. Y te das Sí, cuenta sí, que una sí. persona que uno capaz la ve siempre contenta tiene todo un trasfondo que a veces Sí, no, uno no sí, se sí, entera. sí. Capaz no por, no sé si es interés, pero capaz despistado, ¿no te das No, cuenta? sí. Y este tipo de situaciones creo que nos hacen concientizar y decir, no solo soy yo, sino que hay mucha más gente, hay muchas más personas que viven diferentes situaciones y no, es muy lindo que hayas podido contar esto porque la verdad que nos abre a otro punto la cabeza. Gracias. La verdad que, nada, bueno, agradecerle también a tu amiga porque, mira, pudiste hacer Sí, una charla TED, total, pudiste crecer total. personalmente. Sí. Y bueno, nada, me parece todo muy, muy importante lo que estás contando, la verdad. Y volviendo a lo de la charla TED, ¿qué pensás que fue lo que más te ayudó a dar el pie para contar tu historia? Ay, qué difícil. Me acuerdo que fue una tarde, estábamos en Scout y le estaba contando a esta amiga y a mi grupo de amigos de las dos opciones que tenía de charla. Y esta amiga me dijo, tipo, ¿no pensás que quizás lo que te pasa a vos le pasa a mucha gente más y no se anima a hablarlo? Tipo, ¿no pensás que quizás al poder como exponerlo de algún modo u otro hace que otro se anime a decir lo que le pasa y que se anima a preguntarle mismo a una amistad que ve medio ahí complicada, che, ¿está todo bien? Y dije, sí. Y me animé, pero con la idea de, no sé si buscar ese cambio, pero como buscar que la gente se anime a hablar y a expresar realmente lo que le pase. Y eso fue como a mí lo que me dijo, listo,
tengo que hacer esto. Wow, qué lindo impulso, la verdad. Sí, sí, la verdad que sí. No cualquiera se animaría, me parece, y la verdad, me parece muy lindo, porque cuando escuché tu charla, la verdad dije, ay, tiene razón. O sea, está muy bueno preguntar esas cosas, porque aparte uno cuando se lo preguntan se siente como escuchado, como que importa a alguien, ¿no? Sí, sí, sí. También total. es muy loco lo que vos contaste, que uno siempre dice que estas cosas pasan en la adolescencia, pero en realidad arrancan desde mucho más antes. Sí, sí, sí. Mayormente las personas que sienten estas cosas, no arranca esto en la adolescencia, No, no, sino que es total. mucho más chico, con comentarios que, como dijiste, capaz es a modo de chiste o se minimizan por decir, ay, son chicos, son bromas, y en realidad no. ¿Vos Sí, sí, total. como lo seguís viendo de la misma manera como lo veías en la charla? A ver, sí, totalmente. Sí es cierto que quizás en la adolescencia por muchas cosas más es como que eso termina de explotar y más cuando es algo que venís como guardando de tantos años. Pero sí, la verdad que estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Como que siempre pasó eso de que, no sé si sigue pasando, no estoy en el ámbito de primaria, pero siempre pasó esto de, bueno, son chistes, bueno, son nenes chiquitos, tipo, no saben expresarse. O esto cuando te dicen de que si te molesta es porque gusta de vos, es tipo, no, me está molestando. Efectivamente no gusta de mí. Entonces, nada, yo creo que hay que salir un poco de eso de pensar de, no, si son solo cosas de la adolescencia y ya está, pero en realidad son cosas que vienen pasando de mucho tiempo atrás y quizás sí, a los 13, 14 es como que uno explota con todo eso, pero no porque pase de un día para el otro, sino porque es algo que uno viene guardando desde muchos años atrás. Yo creo que todos estos temas están saliendo, digamos, más o menos a la luz recién ahora, ¿no? Como que van cambiando la forma de pensar las personas más grandes, más chicas, y a los más chicos les enseñan capaz otras cosas. Esperemos que no siga pasando estas situaciones, ¿no? Total, Obvio, esperemos total. que haya habido un cambio de estas décadas, digamos, para que nada, no vuelvan a pasar estas situaciones que pueden evitarse de cierta forma y nada, poder seguir aprendiendo de los errores que tenemos, que creo que es muy importante. También nos ayuda a concientizar como un comentario puede marcar tanto a una persona. A veces uno dice, bueno, pero fue un chiste, ya está, te pedí perdón y se pasa. Pero no es por el hecho del enojo, sino es como que ese comentario después, bueno, como dijiste, no sé, te dicen algo de tus piernas, algo de tus brazos, de tu panza, lo que sea. Sí, sí, ya eso a está. uno le queda de por No te vida. muestro nunca más una pierna. No, Es vos así de sencillo. te mirás al espejo y a veces es lo único que ves, ese comentario que uno lo pasa por arriba, pero no se da cuenta lo mucho que puede marcar a alguien. Total, total. Sí, es muy importante prestar atención a las mínimas cosas, creo. Y nada, bueno, ya está terminando este super stream que hicimos con invitadas de Charlas TED. La verdad que a mí me gustó mucho esta entrevista. Sí, No me sé encantó, me encantó. ¿Cómo, Sí, súper cómo la cómoda. pasaste? ¿Te sentiste cómoda? ¿Te divertiste? No sé si tan divertido, pero... No, sí, sí, la verdad que me encantó poder volver al cole, si bien vengo medio seguido, nada, poder compartir con ustedes también. Fue un muy lindo momento. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos por venir. Y por abrirte tanto y contarnos todo esto que es tan lindo e importante para que sea escuchado por los demás. Sí, por dejarnos contar tu historia, por dejarnos hacerte estas preguntas que te hicimos, que fueron una bomba. Sí. Que te hayan descolocado, porque si no. Pero bueno, hasta acá llegó el programa. Así que nada, muchísimas gracias en serio por venir. Muchas gracias. Y bueno, como saben, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Princess News, en TikTok, en Instagram, en YouTube. Pueden ver nuestros streamings también en el canal del cole. Así que nada, muchísimas gracias por ver. Nos Nos vemos en el próximo programa. Chao.